A continuación, me permitiré exponer un resumen de la iniciativa que hoy presento. México es un producto de la unión de pueblos y culturas diferentes y que la mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación. Así se lo establece el artículo 2 constitucional. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, número 169, reconoce que los pueblos indígenas en muchas partes del mundo no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los países en los que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas se erosionan constantemente. En Morelos, la situación jurídica de los pueblos indígenas es todavía profundamente insatisfactoria y su condición social es motivo de honda preocupación. En el transcurso de las últimas décadas se han realizado esfuerzos para superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los indígenas, motivando la reforma al artículo 4 constitucional, dándose relevancia a la composición pluricultural de la nación mexicana que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. Lo cierto es que esa reforma no resultó jurídicamente suficiente para aliviar las graves condiciones de los pueblos y comunidades indígenas del país. El 8 de julio del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la necesidad de que el gobierno federal cumpliera con la obligación constitucional de traducir de manera íntegra la exposición de motivos y del decreto de reforma constitucional del 2001 sobre derechos y cultura indígena, que deberá difundirla en las comunidades indígenas en las que se habla dicha lengua, con la finalidad de que los pueblos indígenas se inserten plenamente en el derecho mexicano. Para efectos de la presente iniciativa, resulta conveniente citar lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas y nacionales en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas; ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües; impulsar la formación de especialistas en la materia, conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación; formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario, educativo y actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las instancias de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia. Por tanto, en términos del artículo referido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene la obligación de apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, incluido entre ellas el Congreso del Estado de Morelos,
con la finalidad de realizar la traducción de la Constitución Política Libre y Soberana del Estado de Morelos, así como de diversas disposiciones normativas del ordenamiento jurídico estatal. Por lo que resulta necesario reformar la fracción 29 del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos para que el presidente de la mesa directiva tenga la obligación legal de solicitar la intervención del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que realice la traducción del texto íntegro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de todo el ordenamiento jurídico vigente en la entidad, además de la obligación de difundir la traducción en las comunidades indígenas en las que se hablen dichas lenguas originarias. Por todo ello, queda claro que la presente iniciativa establece un reconocimiento a los ciudadanos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado de Morelos para que preserven sus lenguas originarias. Diputada Presidenta, por Economía Parlamentaria, le solicito de la manera más atenta que la iniciativa que el día de hoy presento ante este Pleno se inserte de manera íntegra en el semanario de los debates y sea turnada a la Comisión Legislativa competente. Es cuanto. Muchas gracias.